con ello iniciamos la tutoría número 4. Voy a compartirles el entorno para ver aspectos de la tarea de una vez, ya que me dicen que parece que está un poquito complicado. Vamos a ver. Ahí están viendo estoy compartiendo, ahí sí. Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, aquí están las indicaciones, ¿verdad? Tienen tiempo hasta el 17 de agosto. Corresponde esta tarea 4 a la unidad 4, obviamente, y con ello, pues, a lo que se refiere al marco jurídico, ¿verdad? En procesos de evaluación según la situación actual, ¿verdad? Porque eso es algo que ustedes también tienen que tener presente, ¿verdad? Que el reglamento, pues, año con año es común que sufra modificaciones. Entonces, si gustan, vean que la indicación es elaborar una revista digital, ¿verdad? Ahí les dan algunas recomendaciones para utilizar alguna de esas herramientas. Sin embargo, si alguno consigue alguna otra que considere que le funciona más, igual lo puede hacer. Ahora sí, Profe, tal vez me permiso. dicen, sí, claro, Es dígame. que si uno en Canva lo hace con la letra Ujú, que dice, queda muy pequeño y no se va a ver. Dice sí, Arial bueno, 12 y queda muy pequeño. Entonces, como es un punto importante, por eso pregunto. sí, eso, usted sabe que a veces ese tema de la letra, ¿verdad? Obviamente va a variar dependiendo de la, de la herramienta que utilicen, ¿verdad? Entonces, creo que ahí no calificaría eso. En estos casos lo que se sugiere es que sea visible, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que sucede a veces? Que envían un documento y no es tan visible como uno quisiera para la hora de revisarlo, ¿verdad? Entonces que ustedes más bien tomen en cuenta eso, porque obviamente esa indicación va a variar dependiendo de la herramienta que se utilice. ¿Estamos? Sí. Sí, Profe, gracias. entonces quiere decir que si lo hacemos en Canva, no hay problema que quede con otro tipo de letra, digamos, con otro tamaño. Sí, porque es que dependiendo de la herramienta, ¿verdad? Vean que esa indicación es la que normalmente se da porque es lo que dice APA, ¿verdad? Pero normalmente para otro tipo de documento, ¿verdad? Si ustedes van a utilizar alguna otra herramienta en la cual no funciona, pues ustedes adecuan de acuerdo a la herramienta que están utilizando. Y nosotros a la hora de revisar, pues obviamente tenemos que tomar en cuenta eso. Sí, porque lo que entiendo es que se hace y se entrega así completo toda la revista en una sola. Ajá, exacto. Entonces es como descargar el PDF Ajá, de y lo que uno subir, hizo, aunque le ponga exacto. animación no se va a ver. No, no. Ujú. A veces mandan enlaces, ¿verdad? Algunos de ustedes, como son muy tecnológicos, a veces mandan enlaces, pero a veces se nos complica la revisión porque no abre, entonces, ¿verdad? Sin embargo, hay estudiantes que usan envían las dos opciones, ¿verdad? El PDF y también, pero lo que se les pide es en PDF. Bueno, entonces ahí estarían más o menos claras las partes de la revista digital, ¿verdad? Cada una de los apartados que se sugieren o se solicitan. Algo importante aquí que siempre les digo es revisen la rúbrica con la que los van a calificar, ¿verdad? Esa parte es muy importante para que ustedes cumplan con lo que les solicitan y a la hora de la aplicación o la revisión con la rúbrica, pues no les vaya a afectar algún rebajo de puntos. Bueno, lo de la portada, el editorial, esa parte la tienen clara. Sí, profe. Se hace la Sí, portada creativa, pero también se ponen los datos de la U Ajá, normal. sí. Se dice por creativa porque como es una revista, ¿verdad? Recuerden que exactamente ustedes háganse la idea de la revista, ¿verdad? De la apariencia. Una de las características de la revista es que es llamativa, ¿verdad? Para que la gente diga, ay, qué bonito, voy a ver qué dice,
¿verdad? Para que captar el interés del lector. Entonces, pues con esta unidad también se pretende eso, con esta tarea, perdón. Bueno, ahí ustedes me dicen qué otras dudas tienen. Profe, en las entrevistas que hay que hacer, Ujú, es que creo que me parece, o soy yo que vi que en alguna parte decía que se modificó, que eran 4 personas. ujú, sí, bueno, al grupo mío yo le envié un correo. Yo creo que todos los tutores enviamos un correo comunicando que a raíz de que varios estudiantes nos informaron que se les complicaba, ¿verdad? Contactar 6 personas, entonces se dio la opción de que no van a ser 6, van a ser 4, 2 y 2. Ah, ok, y como Ujú. puso ahí una compañera en el chat, puede ser a encargados o son a profesores. Es que hay 2 opciones. Vamos a ver aquí. Aquí está. ¿Ves? En la temática 3 dice investigue con 3, entonces no serían 3, serían 2 encargados de estudiantes, ¿verdad? Para ver lo relacionado con el artículo 20, derechos y deberes de la persona estudiante. Entonces aquí sería que ustedes contacten padres de familia, que incluso pueden ser familiares de ustedes o vecinos, ¿verdad? Que tienen estudiantes en un centro educativo y entonces elaboren la entrevista y le apliquen la entrevista para conocer, ¿verdad? O para darse cuenta si esos padres de familia conocen el artículo. Si no Profe, lo y la conocieran, entrevista uno se los puede decir y para que ellos comenten sobre el artículo. Y esa entrevista hay que añadirla como anexo al trabajo, ¿o Sí, no? bueno, revisen eso, ese detalle, se me pasó con lo de la rúbrica. Ya ahorita la voy a revisar la rúbrica. Recuerden que ustedes estructuran el trabajo de acuerdo a la rúbrica, ¿verdad? Porque si en la rúbrica les califican, pues obviamente ustedes lo anexan, ¿verdad? Ahorita vemos la rúbrica para ver si ese detalle lo solicitaron, porque la verdad es que se me pasó ese detalle. Y las otras, profe, la temática 4 igual Profe, no son 3 entrevistas, sino 2. Sí, Wendy. profe, no, es Pamela Miranda. Ah, es que Wendy también está levantando la mano. Pamela, Ah, dígame. ajá. Ujú. Profe, en la casillita donde uno tiene que hacer el mapa conceptual, habla del artículo 4 y después venía como decía, y artículo. Yo no sé si fue que ahí hace falta algo o fue que más bien se equivocaron con esa palabra o es solo nada más en base al artículo 4, que es sobre la función de la evaluación. Creo Ajá, que ahí lo es, estamos viendo, ¿ves? Realice un ajá, mapa conceptual con sus correspondientes conceptos, palabras, enlace, conexiones, ¿verdad? El formato que requiere un mapa conceptual. Y el artículo, funciones de la evaluación de los aprendizajes. No, eso es funciones. como un dedazo, digamos. Ujú, sí, ujú, Esa palabrilla se fue de más. sí, sí, Profe, se fue de ¿verdad que eso más. se hace en base a la página del Poder Judicial, verdad? Creo que es algo así. Es que vieras que no me abren algunos enlaces de Sí, este documento de Rodríguez y Bustamante. ajá. No me abren Vieras que correctamente. sí, esa situación se está dando y eso pasa mucho y es parte de lo que yo quería comentarles el día de hoy. El reglamento, pues, para ustedes como educadores tiene que ser un documento que ustedes tienen a la par siempre para estar consultando, ¿verdad? Entonces, lo que yo les sugiero es que si van a trabajar ¿verdad? En un centro educativo, siempre lo pidan, ¿verdad? Lo pidan al director o al comité de evaluación para tener el documento que más funcional, ¿verdad? Porque a veces se le hacen cambios al REA, ¿verdad? Entonces, es importante que tengan el actualizado, ¿verdad? Entonces, Yo en este pensaba más caso, para el bien, trabajo, ¿cómo hacemos? sí, yo pensaba más bien, solicitarlo al encargado de cátedra para subírselo como un documento, ¿verdad? De consulta también para ustedes, para que tengan la versión Ujú. actualizada. Sería genial porque vieras que en estos días como que quería sentarme y hacer cosillas y no podía porque Ujú, algunas cosas no me abrían. Entonces, si usted nos sí, puede compartir ese, sería genial. sí.
Yo también estuve buscando en la página del MEP, porque se supone que ahí también está, ¿verdad? Pero lo direcciona también ¿verdad? A lo del- A esa página del juzgado, sí. Ujú. Igual ahí se ve Eh, bien. Si usted Profe, nos dice que lo podemos hacer en base a ese, pues yo lo hago en base a ese. Sí, voy a hacer la consulta con el encargado, porque él trabaja incluso directamente en el departamento de evaluación del MEP, entonces, para ver qué nos recomienda y ahí yo les digo. Ujú. Perfecto, gracias, profe. Bueno, con gusto. También otra manita levantada, ahí hay varias. Profe, yo, Sí, ¿quién es? Wendy. Ajá, dígame, Wendy. Profe, es que en la temática 3, bueno, esa ya yo conseguí las entrevistas, pero Ajá, resulta que yo entendí que cuando dice encargados de estudiantes, yo entendí que era profesores. Y de ahí yo contacté a 2 profesores y se las hice de manera virtual. Yo no sé si se podrá, de ahí haga la observación. pero y en la temática 4, entonces yo podría preguntarle a padres de familia, igual. Sí, sí, es que el tema aquí es para encargados de estudiantes. O sea, cuando hablamos de encargados de estudiantes son padres de familia. Lo que pasa es que en cada temática se está abordando un artículo diferente. Ah, entiendo, profe. Sí, es que yo entendí que eran profes y yo de una vez me puse a buscar por lo mismo, porque a veces es muy difícil, pero no hay problema, sino es mucho más fácil, entonces Sí, es mucho más fácil, claro. Ujú. está bien. Bueno, otra manita, hay varias. ¿Quién es más? O tienen la manita levantada, se les olvidó Profe, bajarla. es para ver si buenas tal vez noches, usted nos... profe. Sí, perdón. ¿Quién? Profe, yo tenía una consultita sobre eso, porque, buenas noches, Buenas noches. este, ¿Quién es? Recuerden siempre decirme el nombre Kenji, y de dónde son. Kenji, Kenji. Kenji, ¿de dónde es sí, usted? de Buenos Aires. Bueno, Buenos Aires. Ajá, dígame, Kenji. Es que yo, estaba leyendo hoy la tarea, pero estaba viendo que dice que hay que hacer una, una entrevista. ¿Usted se Entonces, acaba de conectar? no, hace poquito, es que el internet lo tengo un poquito mal, entonces como que se corta Ah, donde conversan. ok, ok. Entonces quería hacer una consultita a ver si eso es a los estudiantes directamente o a los docentes. No, ahí indica que es encargado legal, encargado de estudiantes. Ok, a los padres de familia. Ujú, eso es lo que estábamos hablando exactamente, a padres de familia. Y otra cosita, vieras que hay un documento ahí, profe, ay, es que sí no me acuerdo el nombre porque si me salgo se me va el internet, que Ajá. no me abre para poderlo leer, pero es que no, voy a ¿Cuál intentarlo a ver será? si puedo ingresar a la plataforma. Es que tengo el internet un poquito lento y entonces lo escribo por el chat para ver si me puedes ayudar Ok, en este caso a conseguirlo. está bien. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, con gusto. Pues Siguen sigo unas yo. manitas levantadas. ¿Quién es yo? Angie de Turrialba. Hola, Angie, dime. Ajá. Es que quería preguntar, las preguntas de la entrevista, uno las puede armar como quiera o tienen que ser específicamente ahí que dice como si han tenido necesidad de usar ese, o sea, si lo conocen, si han tenido oportunidad de usarlo y explicar como algún caso si han tenido o algo así. O uno puede Sí, formularlas diferente como para que tenga más respuesta, porque siento que son muy, sí, que es le muy digan sí, no, limitado. punto. Sí, claro, incluso ustedes pueden leer el artículo y con base en el contenido del artículo hacer las consultas perfectamente. La única recomendación ahí sería no cargar la entrevista de muchas preguntas, ¿verdad? Porque usted recuerde que más que son padres de familia, ¿verdad? Podría limitarles,
qué sé yo, el tiempo o ellos se sentirían tal vez que es mucho tiempo para dedicarle a hacer la entrevista, entonces es mejor que elaboren 4, 5, 6 preguntas puntuales para no quitarle mucho tiempo a la persona. Pero sí, perfectamente ustedes pueden Ay, estructurar y eso es básico en una entrevista, ¿verdad? Porque incluso dependiendo de la pregunta que ustedes hagan, y el padre de familia dice sí, pero ese sí no le está dando tal vez la información que usted requiere. que me Entonces, digan, perfectamente ¿conoce el puede, artículo 20? Y me digan, no, y se vayan. ya. Ujú. Entonces, Sí, eso es lo que quería como para poder hacer el análisis, digo yo. sí, de hecho, una compañera mencionó ahora que también sería importante si alguien dijera que no, ¿verdad? Por eso es importante formular otras preguntas, ¿verdad? Por lo menos o qué piensa usted con respecto a, ¿verdad? A la evaluación en el artículo 4, por ejemplo, ¿verdad? Ujú. No, perdón, Tener el conocimiento para explicarlo y que ahora sí le den una respuesta bien. exactamente, ¿verdad? Porque tal vez no conocen el artículo, pero sí lo que implica o contiene el artículo, porque es parte de lo que normalmente ellos viven, ¿verdad? Con los procesos evaluativos de sus hijos, ¿verdad? Entonces es importante ampliar un poquito, dar un poquito más de espacio y no quedarnos solo con ese no, ¿verdad? Sino explorar un poquito más, incluso qué piensa el padre de familia, ya cuando se le clarifica a cuál artículo se refiere, ¿verdad? O qué implica ese artículo. Me parece que es importante que lo hagan Profe, así. y otra Ujú. cortita, es que me sale, digamos, para entregar la revista digital y abajo me sale también un diario de reflexión. Entonces, por eso quería Eso preguntar, porque me salen ambas. no, bueno, por lo menos en Actividad el de entorno cierre, mío yo lo diario de corregí. reflexión, me dice. Ah, Sí, es que yo estoy con el profe Alejandro. yo pensé que todos lo habíamos corregido, porque sí, en el título hay un error de eso, pero no, es revista digital. Así no, en el mío dice así, digamos, y entro a la indicación de revista digital y dice Y viene toda diario la de información. reflexión, ajá, y sale normal, digamos, como ahorita, solo el título Ujú. diferente, pero donde están, digamos, las carpetas con el archivo y todo eso, también me sale para entregar un diario reflexivo. Entonces era para saber que ese no lo tengo que hacer. No, es que, estoy con la idea de que diario no, la actividad formativa de esta asignatura, déjeme ver un Esa, momentito para ver si es eso. esa ya la hice también. O sea, me Pero salen no los es diario tres. reflexivo. No, me sale aparte. Dice, digamos, dice actividad 4 Ujú, y me sale lo de la revista digital. Después dice ujú. actividad de cierre, diario reflexivo y después actividad formativa. Y esa ya la hice y no es como el diario reflexivo, digamos. No, no, porque la actividad 4 es la última, es la revista digital. De hecho, aquí están viendo lo que estoy haciendo. Se ve solo, sí, Ok, vamos a ver, para aclarar eso de una vez. ¿Ves? Aquí tenemos la revista digital, así ve, ¿verdad? ahí también le sale que abajo dice diario. ¿A dónde? Buenas noches, profe. Y Mi se sale nombre de es ahí donde Denia. estaba antes. Ah, sí, sí. Espérate para ver. Es que esa es la que yo le digo que es la actividad formativa, No que es ve la que Disculpe dice actividad. que actividad de interrumpa, cierre pero y a mí luego me abajo sale dice igual que a la actividad compañera formativa. Ajá, salen todas. y yo estoy con usted, digamos, usted es mi profe y a mí me sale igual que a ella. Ajá, sí, pero no, estamos hablando de dos aspectos diferentes. Es que en la revista había una parte donde decía diario reflexivo. Yo lo corregí, pero ahora esto es, espérate para ver. Esta yo la asumí que era la actividad de cierre formativa. No, la formativa es la otra, la que dice actividad formativa. Sí, porque es Porque que yo ya esta la no pude tiene. hacer esa. Ajá. Ajá, vamos a abrir aquí. ¿Ves? Actividad formativa. Sí, pero yo creo que porque esa no tiene calificación. Vean aquí.
en la unidad 4, esa no tiene calificación. Entonces Ahorita yo sería le voy a como preguntar. ponerle un correo al profe para que ver si él la puede quitar, porque no se hace, es así, ¿verdad? Pues sí, sí la pueden hacer porque es como, es parte de ¿verdad? De la actividad de cierre, pero no Sí, tiene, porque son solo esas dos preguntitas, nada más. ajá, sí, no, Entonces tampoco es demasiado es como grande. un espacio, exacto, es un espacio reflexivo, pero no tiene calificación, no Profe, es disculpe que necesario interrumpa. quitarla. Sí, es que cuando yo les dije que yo lo había cambiado, fue ya la atiendo, fue exactamente aquí, cuando uno abría aquí la revista digital, en lugar de decir revista digital, decía, no, aquí decía diario reflexivo. Pero igual ahora hablo yo veo que eso es un espacio más bien, una oportunidad de reflexión, sí, para ustedes, ¿verdad? No veo que sea problema, pero igual voy a hacer la consulta. ¿Está Eso bien? era así. Muchas gracias. Bueno, con gusto. ¿Quién iba a hacer una consulta? Soy Denia, yo pertenezco a la sede de Escazú. Ah, Em, sí, Denia, dígame. a mí me parece que en el cronograma esa actividad aparece como obligatoria, entonces yo creo que sí hay que hacerla, porque al menos yo en el cronograma mío lo tengo anotado como que es una actividad formativa obligatoria la última, y si la otra no tiene nota, entonces yo creería que esa sí tenemos que hacerla. Es que ahí es donde está o sea, por eso yo no le había dado, o sea, no le había dado mucha importancia porque son 4 actividades, pero como les decía, es muy importante que la hagan porque todo lo que sean espacios de reflexión es importante que lo aprovechen, ¿verdad? Igual para estar segura, yo le voy a hacer la consulta al encargado de cátedra, no se preocupen. Es más, ahorita Está se bien. la hago Porque yo y yo también tengo que, tiene Don Julio fecha acaba de enviar antes de, un mensaje, entonces puede ser que ande por ahí. ver, ahorita al rato ya ingresa. No, profe, no lo voy a veo. hacer Ujú, dígame, la consulta que tenía. sí, dígame. Ok, entonces, como yo lo entendí, son 4 entrevistas a 4 padres de Ajá, familia distintos y llenamos una boleta para cada uno de los padres o sí, hacemos una como boleta la que general no, es para cada uno. para cada uno. Se les Ok. envió, ya se les envió el formato, ¿verdad? Sí, sí, yo la tengo. Ajá. Ujú, Entonces, ujú, una para cada padre de familia y lo anexamos. ajá, Ok, exacto. perfecto. Ahí veo más manitas levantadas. Yo, profe Rocío Fonseca de Pérez León, de la sede. Ah, hola, Rocío, ¿en qué le puedo servir? Profe, es que ahí viene un documento que es del Sistema Costarricense de Información Jurídica, ese donde vienen los artículos, ¿Ah? pero no sé cómo hacer la referencia bibliográfica. Ah, bueno, igual se las voy a escribir. La anterior también la recibieron. Es que algunos que me dieron el correo, que no son de mi grupo, este, yo se las envié, pero el correo me lo rebotaba. Pero nadie me contestó, solo creo que un compañero. Pero Sí, entonces igual profe, se me las voy. llegó, No sé, pero me llegó hace poquito y ya la había entregado. Ah, pero yo la envié hace como semana y media. Sí, Ajá. seguro no, es a Sí, o mí sí porque me yo sea, no llegó soy bien. de esos de los que le rebotan, seguro. ok, ok, pero sí, yo la envié, se me había olvidado, pero por dicha una estudiante me lo recordó, entonces igual les voy a pasar esas más, ahorita se las pongo aquí en el chat más fácil. Profe, y la boleta es esa, bueno, es que yo no sé si la pondrían ahí en el entorno. Es una que dice boleta de registro de entrevista. Esa es, sí, esa se la mandamos. Por lo menos yo se las mandé por correo. Yo creo que todos los tutores la enviaron por correo.
Ah, ok, está bien, gracias. Profe, sí, si puede Bueno, mandar con eso gusto. de la referencia Sí, bibliográfica, le agradezco. sí, está bien. ¿Alguna otra consulta? Buenas noches, sí, profe. Ajá, Bueno, tengo una consulta con respecto a esa boleta. No sé si ya lo dije, pero en esa boleta viene una parte que dice dirección regional. Eso hay que ajá. llenarlo. Em, es que si usted, digamos, por decirle algo, son padres de familia de, qué sé yo, de la escuela, ¿de dónde es usted? Zambito. ¿De dónde? San Vito. Sí. Ajá. Normalmente, ¿a cuál escuela usted va ahí? Bueno, voy a una en realidad unidocente que queda un poquito más largo del centro. Ajá. Se llama Quito. ¿El La qué? dirección regional es la de Buenos Aires. Voy a Ajá, otra más entonces, cercana a Buenos Aires. Entonces, si usted fuera, digamos, contactar a padres de familia de esa escuela, entonces usted pone ahí Dirección Regional Buenos Aires. Si fueran padres de familia que tal vez son vecinos de usted o familiares que viven en otro lado, usted puede preguntarle dónde está dónde tienen a los hijos, en cuál escuela es y dependiendo de la escuela, anota el nombre de la dirección regional. sí, yo tenía dudas, por Ujú. ejemplo, fue padre que se entrevistaba. Si es que tienen estudiantes actualmente o que, por ejemplo, no sé, salieron, no sé, tal vez el año pasado, o es preferiblemente que el alumno esté ahorita actualmente estudiando. Preferiblemente, pero tampoco los vamos a limitar porque sabemos que cuesta conseguir, ¿verdad? Cuesta un poquito. Entonces, este, Profe, no, no importa que sean de si están colegio también, actualmente, ¿verdad? sí, si no, no. Si no, igual también. Lo importante es que lo recuerden, ¿verdad? Porque si usted me dice que los hijos salieron hace 10 años, pues ha cambiado mucho las cosas, ¿verdad? Lo más reciente que se Sí, pueda. Si puede ser actualmente, perfecto. Si no, pues lo más reciente que se pueda. es porque, digamos, nos preguntan, por ejemplo, específicamente que si han utilizado, ¿verdad? Esa ley, por ejemplo. Sí, Entonces, claro. pues muchos padres de una vez te contestan no, entonces es como, hey, no, ¿para qué te voy a entrevistar? Entonces Sí, sí tengo claro. a alguien que sí lo utilizó, pero digamos, ya tiene, bueno, tiene muchacho ya está en colegio, entonces no sé si funciona. Ujú. Pues es lo que les digo, ¿verdad? Ya el reglamento tiene su tiempo, ¿verdad? Pero eso sí ha evolucionado mucho, ¿verdad? Entonces, también sería interesante para que ella le comente cómo era en ese tiempo, ¿verdad? Y ahora lo que ha cambiado y que usted le haga también esa comparación. Ah, usted lo analiza así, pero ahora se propone tal cosa, o al rato es muy parecido, ¿verdad? Dependiendo de la experiencia de la persona. Ujú. Se prefieres. Ahí lo importante es que ustedes indaguen, ¿verdad? Que ustedes indaguen, compartan experiencias, ¿verdad? Porque la idea es que ustedes se vayan familiarizando con lo referente al conocimiento y el manejo del reglamento, ¿verdad? Hay dos manitas levantadas o las dejaron levantadas. Hay una manita levantada. Yo tengo una consulta, profe. Dígame. Sobre, digamos, la cantidad. No especifica ahí cuánta cantidad, entonces uno puede hacer una página o página y media de cada temática. Es que Es sí, que eso no, no se lo especifican, eso sería, yo lo que les digo en ese caso, siempre traten de ser muy claros, ¿verdad? Recuerden que la cantidad no necesariamente es calidad, pero sí tienen que abarcar, digámoslo, por lo menos los aspectos o la información más relevante, ¿verdad? Entonces, que ustedes mismos se sientan satisfechos de que están, están evidenciando el conocimiento que adquirieron, porque también siempre les insisto en eso, ¿verdad? Que aquí lo importante es lo que ustedes aprenden, ¿verdad? Porque nada ganamos con que hagan un trabajo muy completo, muy cargado de información, si ustedes no han adquirido el aprendizaje que se requiere, ¿verdad? Entonces, un poco reflexionar en ese sentido, ¿verdad?
¿Estamos? Sí, profe. ¿Quién fue la última que habló? Lady, profe, de la sede de Siquirres. ¿Cómo? Lady, de la sede de Siquirres. Lady. Ok. Ujú. Lady, ¿está bien o no? ¿O usted No, preferiría, sí. digamos, si está No, bien sí, así? claro, profe. Ok, Sí, está bien, perfecto. profe. Es que yo lo decía, digamos, porque tal vez uno entrevista a un padre de familia y usted sabe que algunos hablan un poquito más y otros son como muy puntuales en hablar, entonces uno tiene que Ujú. jugar con la respuesta que ellos dan. Sí, y Lady, lo que sí estábamos hablando ahora y tiene que ver con lo que usted dice es que por eso es importante el tipo de preguntas que usted vaya a hacer, ¿verdad? Porque si usted las hace, digamos, de sí, no, de respuesta sí, no, no va a tener información, pero tal vez puede incluir ahí unas 2 preguntas para explorar un poco, para informar incluso al padre de familia y darle herramientas para que él exprese un poco más, ¿verdad? Entonces ahí es donde usted tendría ¿verdad? Que meditar cómo va a hacer las preguntas para poder recopilar más información. Ok, perfecto. Gracias, profe. Bueno, con gusto. Aquí no veo más manitas levantadas. ¿Estamos con eso entonces? Me paso aquí. Bueno, ya tenemos más compañeros. No sé si por ahí está. Ay, el chat está lleno. Bueno, voy a ver cómo hago para ir viendo el. Ah, bueno, alguien nos está dando información ahí. Ah, ok. Voy a ir viendo las preguntas. Bueno, creo que no. Bueno, ahí voy a ir viendo que si hay alguna pregunta. Vamos a compartir la presentación, ¿verdad? Ver el reglamento de evaluación en este ratito, pues obviamente no va a ser posible, ¿verdad? Pero sí es importante. ¿Están viendo la presentación? Sí, profe. Ok. Sí es importante insistir, ¿verdad? Un poco en el hecho de que el reglamento pues es un documento de suma importancia, ¿verdad? En temas de evaluación podríamos decir que es como la Biblia, ¿verdad? Necesitamos tener la mano y siempre la versión actualizada, ¿verdad? De hecho, en las direcciones regionales siempre se esfuerzan por capacitar al personal cuando hay cambios en el reglamento, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes siempre estén atentos a cuál es la versión actualizada, ¿verdad? Porque si hay o- ocasionalmente o año con año, pues sí se dan algunos cambios que siempre es importante tomar en cuenta. Por ejemplo, los componentes de la evaluación a veces son unos, cambian los componentes o cambian los nombres, a veces cambian. Ustedes saben que en el mundo actual todos los nombres cambian, ¿verdad? Y de hecho ya este, los nombres que uno utilizaba en diferentes contextos de diferentes temáticas, a veces hasta se vuelven casi un pecado, ¿verdad? Entonces es importante que siempre estemos con la versión actualizada. Em, por ejemplo, ¿qué entienden ustedes por trabajo cotidiano? ¿O cómo le El llamaban cuando ustedes trabajo Proceso. que estaban en se la realiza escuela? en el aula es. Ajá, muy bien. Exactamente, ven, ahora es trabajo cotidiano. Alguien me podrá decir, no sé, otro nombre de cuando estaba en la escuela, por ejemplo. Bueno, ustedes son muy jóvenes, la mayoría, pero yo, por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela no le decíamos trabajo cotidiano, ¿verdad? Normalmente era trabajo en clase. ¿Y ustedes creen que deba evaluarse el trabajo cotidiano igual que una prueba escrita? No, porque se evalúan diferente las habilidades o procesos que Ujú, el conocimiento. exactamente. Ven, entonces, todo eso, ¿verdad? Toda esa información es importante tenerla nosotros a mano. ¿Por qué? Porque el reglamento precisamente es una guía
que nos permite a nosotros evaluar de manera, de manera correcta, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros no tomamos en cuenta la guía que nos da el reglamento de evaluación? Bueno, nos vamos a buscar problemas gratis, digo yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cualquier persona que nos vaya a apelar o nos vaya a hacer un reclamo, si nosotros no hemos actuado de acuerdo a la normativa que está vigente, nosotros tendremos que tener la humildad de decir, de ahí sí me equivoqué, pero cualquiera se puede equivocar, ese no es el problema. El problema es si yo no he tomado en cuenta esa guía que ya existe, ¿verdad? Y que como les estaba diciendo, pues debe ser considerada por todos nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso hoy, aunque el reglamento pues es extenso, ¿verdad? Y tiene muchísima información y en algunos casos muy detallada, es importante que revisemos algunos aspectos para que ustedes vean que incluso esta asignatura está muy enfocada precisamente a eso, a esos aspectos que resultan relevantes de nuestra práctica docente, ¿verdad? En esta asignatura hemos insistido en que nuestra labor docente, nosotros la planificamos, ¿verdad? Porque nosotros no podemos llegar a improvisar, ¿verdad? Pero esa planificación va de la mano precisamente con la evaluación, ¿verdad? Y esa evaluación tiene que estar normada y la forma de normarla de forma acertada es precisamente utilizar el REA, ¿verdad? Porque esa es la guía que nos dan a nosotros para poder implementar procesos de evaluación efectivos, ¿verdad? Y confiables, porque si nosotros hacemos o desarrollamos esos procesos de evaluación de acuerdo a la normativa que está vigente, pues van a ser confiables. Si no lo hacemos así, pues no van a ser tan confiables e incluso nos vamos a buscar problemas porque recuerden que nosotros estamos para y por el estudiante. Entonces, todo lo que hagamos debemos de hacerlo de la mejor forma posible para que el estudiante le vaya bien. Un aspecto importante aquí es que en este caso estamos hablando nosotros de el mayor empleador a nivel de Costa Rica, que es el MEP, ¿verdad? Pero perfectamente ustedes podrían empezar o podrían incluso estar trabajando en este momento en un centro educativo privado. Y no todos los centros educativos privados se rigen por el REA, ¿verdad? Entonces, toda esa información es importante que ustedes la tengan en cuenta porque entonces van a llegar a ese centro educativo y obviamente hacer la consulta con respecto a esto. Bueno, utilizan el REA, no, ok, entonces le van a decir, no, nosotros no nos regimos por el REA, pero esta es la guía para que usted desarrolle los procesos evaluativos en este centro educativo. Bueno, entonces que eso lo tengan muy presente también. No sé si entre las personas que están conectadas hay alguien que trabaje, que nos cuente la experiencia, ya sea en un centro privado o un centro público. ¿Hay alguien que esté trabajando en este momento? Bueno, parece que no. Yo, profe, una vez trabajé, pero en la parte administrativa, en un colegio, Ah, y haciendo una incapacidad. sí, pero ¿en qué? ¿En cuál en- puesto? como secretaria de la directora. Ah, ya. Y ahí no tuviste oportunidad de relacionarte con aspectos del REA. La verdad que poco recuerdo porque hace mucho tiempillo ya, pero creo que Ajá. no. Ah, ok. Bueno, entonces vean que esa parte es muy importante, ¿verdad? Que ustedes se informen. Es lo primero que tienen que, indagar, ¿verdad? Cómo se desarrollan los procesos de evaluación en la institución y si utilizan o no utilizan el REA, ¿verdad? Y contar con la versión actualizada. Para ver algunos de los artículos, yo quisiera pedirles, yo sé que ustedes son, probablemente estén cansados o cansadas porque vienen de trabajar o de, ¿verdad? De hacer mil cosas en el día, pero quisiera pedirles, por lo menos a 3 personas que me ayuden para que esta parte no se haga muy aburridilla. Entonces necesitaríamos una persona que sea lector, ¿verdad? Otra persona que sea relator, porque si en algún momento podría
No necesariamente tiene que hacerlo con todos los artículos que vamos a ver, sino con algunos casos que puedan relatarnos, ¿verdad? De situaciones o experiencias que hayan tenido. Y tal vez otra persona que nos ayude a ser sintetizador, ¿verdad? Como hacer el análisis final de un artículo. O más bien vamos a hacerlo así, ¿verdad? Que tengamos en cuenta esos roles, lector, relator y sintetizador, para que nos colaboren, ¿verdad? Entonces nos dirían si quieren leer el artículo o quieren hacer un relato de alguna experiencia relacionada o quieren sintetizar el mensaje final de ese artículo del REA que vamos a ir revisando a lo largo del tiempo que queda en esta presentación. Entonces ahí me van diciendo. Por ejemplo, este es el artículo 1. ¿Alguien no lo puede leer? Sí, profe, yo lo leo. Sí, gracias. Artículo 1, objeto. Regular el proceso de evaluación de los aprendizajes y la implementación del sistema de convivencia estudiantil en el sistema educativo costarricense, sin perjuicio de la normativa que regula el acceso a la educación de la persona estudiante que requiere apoyos educativos. Vean que entonces esa nos indican que es la normativa, ¿verdad? Es la normativa que regula todo lo que son procesos de evaluación, ¿verdad? De evaluación de los aprendizajes. Y en esto también de la convivencia estudiantil. Y eso es algo importantísimo, sobre todo en el momento que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Las situaciones diversas que se dan en esa convivencia estudiantil. Imagínense ustedes si en la casa, si hay 3 o 4 o 5 niños, a veces la convivencia se torna un poquito complicada. Ahora imagínense en una institución que hay 200, 300, 400 y instituciones como colegios que hay hasta 1500, hasta 2000 estudiantes, ¿verdad? Entonces, pues ese es un aspecto que resulta medular precisamente para que haya un ambiente de aprendizaje, ¿verdad? Entonces eso definitivamente tiene que regularse. No sé si alguien quiere hacer algún comentario en este artículo. Bueno, pasemos a este. Vean que esos artículos los quise rescatar aquí porque precisamente tienen que ver con lo que hemos venido comentando, ¿verdad? De los contenidos de las diferentes unidades de esta asignatura. ¿Quién nos hace el favor de leerlo? Yo, profe. Pues, ajá. La evaluación de los aprendizajes es un proceso continuo de recopilación de información cualitativa y cuantitativa que fundamenta la emisión de juicios de valor y la toma de decisiones por parte de las personas, de la persona docente y el estudiantado para la mejora progresiva de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Bueno, vean que exactamente es lo que hemos venido, ¿verdad? Lo que ustedes han venido repasando con diferentes recursos, sí, recursos didácticos y diferentes tareas en esta asignatura, ¿verdad? Que es precisamente cómo a través de estos procesos de evaluación de los aprendizajes se recopila la información, ya sea cualitativa o cuantitativa, para poder determinar juicios de valor que eh, permiten saber si el estudiante aprendió o no aprendió, ¿verdad? Y al final, establecer la promoción, ¿verdad? De esos estudiantes. Vamos a ver este caso para analizarlo un poco. Dice, es un caso muy, muy simple. Una docente realiza únicamente una prueba escrita al final del trimestre para calificar a todos los estudiantes. La pregunta, ¿cumple este enfoque con el concepto de proceso continuo de recopilación de información cualitativa y cuantitativa? Recuerdan que tenemos aquí el rol de relatar, ¿verdad? Si tuvieron alguna situación relacionada con ese caso, o sintetizar, ¿verdad? La enseñanza que ese caso nos deja al final. Profe, yo siento que tal vez porque uno no sabe cómo está haciendo ella el proceso de todo ese Ujú. trimestre.
Tal vez está evaluándolos de forma distinta o poniéndoles más atención en las actitudes o procesos que cada uno tenga, ¿o no? Pues sí y no, porque recuerda que hemos hablado de que la evaluación debe hacerse de manera objetiva, Continua. ¿verdad? Y que para que sea objetiva, recuerdan que hablamos la vez pasada, para que sea de una manera objetiva debe estructurarse, ¿verdad? Entonces, aquí nos está diciendo que solamente hizo una prueba escrita, nada más, una prueba escrita. Pero también hemos venido, bueno, estuvimos viendo ahora la importancia de, y aquí en la pregunta lo dice, ¿verdad? La necesidad de que en esos procesos de evaluación se recopile información cualitativa y cuantitativa. En esa prueba escrita, ¿verdad? Que normalmente tiene un propósito sumativo, ¿verdad? Entonces estaríamos relacionándolo más con información cuantitativa. ¿Qué pasa entonces con la información cualitativa? Que es exactamente la que usted está diciendo. A través de esa prueba escrita va a recopilar información cualitativa y la va a registrar, porque eso es importante. Puede hacer que sí recopile información cualitativa, pero recuerden que no es solo recopilarla, es registrarla. En la prueba escrita la podrá registrar esa información cualitativa. No. ¿Ah? ¿Quién me comenta esa parte? ¿Bien? ¿Alguien que quiera contestar también la pregunta? Bueno, cualquier cosa ahora nos devolvemos para contestarla, ¿verdad? Yo creo que definitivamente tenemos que tener claro que a la hora de evaluar tenemos que utilizar diferentes formas, ¿verdad? Y diferentes instrumentos de evaluación, definitivamente. ¿Por qué? Porque necesitamos recopilar información cualitativa y cuantitativa. Necesitamos conocer al estudiante, cómo aprende el estudiante, cómo comprende, ¿verdad? Porque si tal vez lo hablamos de una forma y ahí no, y de esa manera no le va bien, pero hay otras opciones para que el estudiante pueda demostrar con su desempeño, ¿verdad? Lo que realmente ha aprendido, incluso lo que no ha aprendido, porque entonces ahí pues tenemos que buscar la forma de ayudarle también, ¿verdad? Ok, aquí igual les quise poner este artículo para que vean que es parte de lo que ustedes han venido repasando en esta asignatura, ¿verdad? El mismo REA establece cuáles son las funciones de la evaluación de los aprendizajes. No lo vamos a repetir porque ya lo hemos visto en varias de las unidades, ¿verdad? La función diagnóstica, la función formativa y la función sumativa. Las tres funciones resultan importantes, ¿verdad? Para poder recopilar precisamente lo que estábamos hablando ahora, recopilar información ya sea cualitativa o información cuantitativa para poder emitir juicios de valor con respecto al aprendizaje del estudiante. Y no solamente emitir juicios de valor, recuerden lo que hemos venido conversando, ¿verdad? Que esos juicios de valor no se pueden quedar solamente ahí. Tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? Tomar decisiones para apoyar ese proceso de aprendizaje del estudiante y que la evaluación permita considerar, ¿verdad? Si realmente el estudiante aprendió o no, ¿verdad? Y también volver a tomar decisiones para apoyarle en ese proceso o también para determinar la promoción de ese estudiante, ¿verdad? Si el estudiante ya puede pasar a otro nivel, ¿verdad? Es una de las funciones que a veces consideramos que es la más importante, pero no, ¿verdad? Es una decisión importante, pero hay muchas otras decisiones importantes que nosotros como docentes debemos de tomar una vez que recopilamos información cualitativa y cuantitativa de la persona estudiante. No sé si en este aspecto alguien quiere hacer un comentario. Ok. Vamos a ver otro caso aquí para analizar. Un docente de primaria utiliza solo pruebas objetivas
¿qué limitaciones podría tener en cuanto al desarrollo de habilidades complejas como el pensamiento crítico? Ahora la compañera nos decía, ¿verdad? Que incluso a través de pruebas objetivas se podría, dependiendo de la manera que las realice, podría obtener información. Pero insistíamos en la necesidad de registrar esa información, ¿verdad? Cualitativa, no solamente información cuantitativa, sino también información cualitativa, ¿verdad? Referente a cómo está el estudiante, cómo se siente, qué condiciones tiene, qué circunstancias tiene, qué afectaciones, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, ¿verdad? ¿Qué podríamos decir aquí? ¿Por qué no solamente hacerle pruebas al estudiante? Necesitamos desarrollar ese pensamiento crítico. ¿Con qué otro tipo de estrategias podemos favorecer mejor ese pensamiento crítico? ¿Algún ejemplo? ¿Sí me escuchan? Con Sí, reflexiones, profe, profe. ¿Sí? como ejecutando alguna actividad, se puede también analizar si el estudiante aprendió, Ajá. por ejemplo, digamos, depende del tipo de materia que sea. Ajá, estrategias más de participación, ¿verdad? Donde el estudiante demuestre lo que aprendió, ¿verdad? Y se le den esos espacios. Un poco comentábamos en alguna de las tutorías, ¿verdad? Que muchas veces en pruebas objetivas el docente pretende que el estudiante explique, dé su opinión, ¿verdad? Haga un comentario crítico, pero resulta que en clase no se le han dado esos espacios para que hable, para que explique, para que opine. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Que la forma en que desarrollamos nuestras clases, pues vaya de la mano con la manera en que evaluamos, ¿verdad? Por eso siempre insistimos en que la manera de enseñar va de la mano con la manera de evaluar, ¿verdad? Entonces hay que propiciarle al estudiante esos espacios, ¿verdad? Si queremos desarrollar el pensamiento crítico, bueno, hay que buscar cierto, actividades que permitan eso, pero también estrategias de evaluación que le den al estudiante esa posibilidad, ¿verdad? Como dice la compañera, demostrar en su desempeño, demostrar lo que ha aprendido, ¿verdad? Y la práctica, y eso no es algo que solamente vamos a hacer hoy, y tal vez el mes que viene otra actividad, y dentro de 2 meses otra opción o otra posibilidad de fortalecer ese pensamiento crítico, ¿no? Debe ser algo constante, ¿verdad? Favorecer regularmente con los estudiantes, ¿verdad? No de vez en cuando. Muchas Y gracias. generarles desde el inicio un ambiente de motivación y de seguridad, que ellos se sientan bien compartiendo sus ideas, sus opiniones. Eso es súper importante, eso que está diciendo la compañera, ¿verdad? El ambiente de aprendizaje. Porque vean que si ustedes al estudiante, por ejemplo, hacen una pregunta y ustedes le dicen, no, está malo, ¿cómo se le ocurre contestar eso? ¿Qué creen que sucede o que vaya a suceder? Se desanima. De ahí se Ajá, asusta, pobre ajá, ¿y qué? estudiante. Y las próximas veces que, No vuelve a participar. exactamente, ¿verdad? Entonces, vean que en esto hay que tener muchísimo cuidado. La evaluación recuerden lo que hablábamos de las marcas, ¿verdad? Que le dejamos a los estudiantes, ¿verdad? En los procesos de evaluación hay que de verdad ponerse a pensar qué es lo mejor para el estudiante, porque eso va a depender de las características del grupo, de los casos diversos que tenemos en el grupo, ¿verdad? Entonces todo eso nos va a dar a nosotros información para poder establecer las estrategias y los instrumentos de evaluación. Y algo muy importante, involucrarlos a ellos, ¿verdad? Porque no se vale eso de que, de hecho, el reglamento establece que el estudiante tiene que estar muy informado, ¿verdad? De la forma en que se le va a evaluar. Y si es menor de edad, pues su familia también tiene que estar informada, ¿verdad? ¿Para qué? Precisamente por lo que están diciendo ustedes en este momento, ¿verdad? Porque requiere esa seguridad, esa tranquilidad de que verdaderamente hay un ambiente de aprendizaje que le da esa confianza, ¿verdad? Para equivocarse incluso, ¿verdad? Porque tenemos que ver en el error una fuente de aprendizaje, ¿verdad? Y no esa idea que, qué vergüenza, me equivoqué, todos se rieron, ahora van a decir que soy un tonto, no, nos equivocamos. ¿Y qué es lo valioso de equivocarse? Bueno, darse cuenta
de que me equivoqué, saber por qué me equivoqué, corregir, seguir adelante. Y es muy probable que si eso se da así, yo no vuelva a cometer ese error. Vean que yo creo que a todos nos ha pasado cuando hacemos un examen, ¿verdad? Bueno, ahora que es una modalidad diferente, pero los que tuvimos oportunidad de hacer examen con otros compañeros, ¿verdad? De manera presencial, ustedes incluso, me imagino que ya sea en la escuela o en el colegio tuvieron esa opción. Era interesantísimo, apenas terminaba el examen, todos salíamos, ¿verdad? ¿Y qué contestó usted en esta? Y yo contesté tal cosa, ay, no, no era eso, ay, yo me equivoqué. Y estoy segura que las veces que nos pasó eso, sabíamos luego la respuesta correcta y eso nunca se nos iba a olvidar, ¿verdad? Entonces, vean que dependiendo de cómo se dé, ¿verdad? Todo este proceso, pues en todos los momentos aprendemos, ¿verdad? Siempre y cuando tengamos esa, como decía la compañera, ese ambiente que favorezca esa confianza, ¿verdad? Y no más bien que nos haga sentir criticados, limitados, ¿verdad? Incluso hasta castigados, porque esa no es la idea, ¿verdad? Se requiere definitivamente un ambiente de aprendizaje. ¿Y algún compañero o compañera que nos lea? ¿Quién? La misma compañera que nos ha ayudado, no importa. Está bien, profe. Artículo 5. Ajá. Responsabilidad directa del proceso de evaluación de los aprendizajes. El desarrollo del proceso de evaluación de los aprendizajes en el aula es responsabilidad profesional y esencial de la persona docente, que está directamente vinculada con el respectivo estudiantado en sus procesos de aprendizaje. Ujú. Ahora sí, alguien que nos comente este artículo 5, que nos diga cuál considera que es la parte más importante de este artículo. Tiene que ver con esta asignatura que ustedes están llevando. ¿Quién? ¿Quién nos puede ayudar? Tal vez se centra en esta parte, responsabilidad profesional. ¿Por qué tiene que ver esta responsabilidad profesional con esta asignatura, por ejemplo? ¿Ah? Porque tiene que Puede tomar ser. en cuenta Ajá, todas dígame. las formas, digamos, de aprendizaje de los estudiantes, aunque sean muchos, hay formas de conocerlas. Ujú, Y claro. para eso, en base a eso, podría ser Ajá, o implementar técnicas que los ayuden a aprender de forma más segura y más bonita. exacto. Pero para poder hacer eso, ¿verdad? Tiene que ver con esta parte. Por eso yo les insisto tanto a ustedes, ¿verdad? Cómo ustedes se están preparando, se están aprendiendo y van a llegar a ser profesionales en educación para poder hacer lo que la compañera está diciendo, ¿verdad? No se vale, por ejemplo, no se puede, ni siquiera es que no se vale, es que no se puede, ¿verdad? Decirle a una persona que trabaja, qué sé yo, ¿qué podemos decir? Una persona que trabaja en una oficina, por ejemplo. Ay, decirle, venga, se va a encargar de ahora en adelante de este grupo de estudiantes de segundo grado o de tercer grado, ¿verdad? No podríamos hacer eso. ¿Por qué? Por esta responsabilidad profesional. O sea, las personas que aceptan trabajar en un sistema educativo, como hablábamos hace un rato, ya sea público o privado, tienen esta responsabilidad profesional, ¿verdad? ¿De qué? De que realmente tienen esa formación docente. Y esto implica que tienen el conocimiento para poder atender ese grupo como requieren, no solamente en sus procesos de aprendizaje, sino en los procesos de evaluación que va a desarrollar para poder determinar esos aprendizajes que los estudiantes han logrado. Y como siempre les digo, y si no los han logrado, bueno, ese profesional docente tiene que determinar la forma en que va a apoyar a sus estudiantes, las decisiones que va a tomar para que ellos puedan seguir adelante y puedan adquirir los aprendizajes que corresponden en cada uno de los niveles. ¿Verdad? Muchas gracias.
Ahora vienen aquí, en el artículo 15 en el REA vienen todos los deberes y eso es algo importantísimo que debemos de tener nosotros presentes con respecto a los deberes de la persona docente, ¿verdad? Cuando llegamos a trabajar en, ¿verdad? En cualquier modalidad que lleguemos, tenemos que tener muy claro, ¿verdad? Cuáles son esos deberes que tenemos. Vean que el primer deber es desarrollar procesos de evaluación efectivos, ¿verdad? ¿Y cuándo van a ser esos procesos de evaluación efectivos? Bueno, cuando estén de acuerdo con el reglamento. Por eso les insisto, conocer el reglamento es lo primordial para un docente, ¿verdad? Y tenerlo ahí, porque obviamente no va a saberse todos los artículos ni todos los incisos, ¿verdad? De cada uno de los artículos, porque, pues, a no ser de que tenga muy buena memoria, pero si tiene el documento ahí a mano, puede estarlo consultando. Y de estarlo consultando ya se va a saber los artículos, por lo menos los que más utilizan, los más importantes. Otro aspecto importante es informar a las familias y al estudiante, ¿verdad? Lo que tiene que ver con este reglamento de evaluación y con todo lo que corresponde al proceso de evaluación de los aprendizajes. Con respecto a este aspecto, ¿qué piensan ustedes de las familias actuales con respecto al reglamento de evaluación? Yo creo que en alguna de las tutorías habíamos comentado eso. ¿Qué es lo que actualmente sucede con los padres y madres de familia? Pues con muchos de ellos en relación con los procesos de evaluación. Que no están presentes y no se preocupan. ¿Cómo? Que no están presentes y no se preocupan mucho por... Ajá, Sí. algunos pasan. Ujú. Yo les podría decir que a algunos les pasa eso, ¿verdad? Lamentablemente cada vez son más, ¿verdad? Porque un poco la dinámica social que estamos viviendo en la actualidad. Pero también pasa que muchas veces conocen más que el docente. También pasa eso, porque es un documento, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que hay padres de familia que cuando sienten que de alguna forma se están vulnerando los derechos del estudiante, empiezan a revisar y empiezan ya a referirse al reglamento, ¿verdad? Entonces, si un padre de familia conoce el reglamento, con mucha más razón lo tiene que conocer y dominar el docente, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante a tener en cuenta. Y la normativa indica eso, ¿verdad? Que el docente está llamado, que es responsabilidad del docente dar a conocer esa normativa. De hecho, en la normativa del centro educativo, en la normativa interna del centro educativo, que es otro documento que ustedes también tienen que solicitar al director cuando ustedes llegan a elaborar a un centro educativo, la normativa interna, porque ahí también está establecido lo que corresponde al reglamento de evaluación de los aprendizajes, es parte de esa normativa interna. Y algo muy importante es que esa normativa interna tiene que ser congruente con el reglamento de evaluación de los aprendizajes. No puede de ninguna manera ser contradictorio, ¿verdad? Lo que se establece en la normativa interna del centro educativo tiene que ser congruente con lo que está establecido en el REA, ¿verdad? Profe, Igual, yo quería hacerle una, ajá, disculpe, sí, yo quería sí, hacerle claro, una dime. consulta con eso. Ajá, Vieras que, digamos, es mi prima tiene a la chiquita en la escuela y bajó mucho las calificaciones y venía como que no trabajaba ni nada, entonces yo le preguntaba, entonces ella le decía que no, que ella no se sentía a gusto y ya ni quería ir a la escuela. Entonces ella sacó una cita con la docente y ella le dijo que ¿por qué? Entonces le decía que es que ella no trae los trabajos y no trabaja. Entonces ella le decía que tenía que haber un motivo. Y la cuestión, bueno, de que hablaron, le dijo a ella que le informara o que le enseñara el registro donde hacía los trabajos, que era lo que ella hacía, y la docente le dijo que no, que ella no le iba a enseñar ningún registro porque era propio de ella y que la chiquita ni se quedaba afuera, desde el portón no pasaba y que no entraba a las clases. Entonces yo le decía, pero dígame porque yo la pongo dentro de la institución, hay un guarda
¿Y cómo se va a quedar afuera? Ay, tienen que informarme, a mí nadie me ha informado, simplemente lo veo por las notas y la docente no quiso dar nada de evaluación, nada de asistencia, nada de trabajo. Y cuando lo pedí con la directora, ¿verdad? No tenía ningún registro de nada de lo que había pasado durante ese mes con la niña. Claro, vean que les he insistido muchísimo en eso, ¿verdad? Porque definitivamente primero, y vean que hay que insistir, somos profesionales en educación, somos docente. El docente es un profesional, entonces se ha formado para saber qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y, y tener claro esto. Nosotros necesitamos dominar la información, pero también comunicarle la información al padre de familia. Y nosotros tenemos que registrar, por eso yo les insisto tanto en eso, los instrumentos que nos permiten a nosotros registrar. Recuerden que hablamos la vez pasada, por ejemplo, del registro anecdótico, ¿verdad? Es un registro, es cierto, la docente lo elabora y es su documento, su instrumento, pero es un documento que en algún momento perfectamente pueden compartir o deben de compartir con los padres de familia, ¿verdad? Y lo que esa docente está haciendo está incorrecto porque ella tiene la obligación de darle la información al padre de familia. Y lo que su prima hizo también está bien, porque si la docente se niega, corresponde al padre de familia dirigirse al director o directora para que le den la información que se requiere. Igual ahí no se trata de entrar en conflicto, ¿verdad? Pero vean que lo hablábamos muy claro al inicio, ¿verdad? Con el artículo, con artículos anteriores, que nosotros no podemos evaluar al estudiante por decir algo, hacemos una prueba al final, ya pongo la nota y vamos, ¿verdad? No, hay un reglamento que establece que no solamente hacemos una prueba o no hacemos solamente pruebas escritas o pruebas, ¿verdad?, objetivas, sino que tenemos que evaluar al estudiante de diferentes formas y en diferentes momentos del proceso. Y eso implica registrar, porque lo que no se registra, y eso es algo importantísimo que ustedes tienen que tener presentes como docentes. En temas de evaluación, lo que no se registra, no se hizo, ¿verdad? Ustedes no pueden decir, sí, yo hice tal tarea y el estudiante no hizo nada. Bueno, ¿dónde está el registro? Donde usted evidencia cuál fue el desempeño del estudiante. Porque ese es el respaldo, ¿verdad? Nosotros no vamos a tener una memoria de elefante para poder tener todos los datos, ¿verdad? Para eso existen los registros y los instrumentos que nos permiten registrar esa información. Y eso es responsabilidad del docente, vean que aquí lo dice el REA, y también es responsabilidad del docente comunicárselo al padre de familia. Ahí hay una manita levantada. Sí, profe, buenas noches. Ajá. Es Buenas Carol noches. de Santa Cruz, Guanacaste. Hola, Carol. Vieras que tengo así como que un comentario también parecido a lo de la compañera. Yo a veces, bueno, casi que la mayoría del tiempo doy tutorías aquí presenciales a los niños, pues mi carrera en sí es educación especial, entonces doy clases a los niños que les cuesta un poco. Hay un caso de un niño de sexto grado que ni siquiera sabe sumar, no se sabe el abecedario. Son cosas que uno ve y uno dice, este niño es de adecuación, ¿por qué lo Y no tienen como... tiene. No, ese es el problema, que el niño, digamos, conmigo, él trabaja súper bien. Él hace las cosas, uno le habla bien y le dice, veas, uno le explica, saca el tiempo y la paciencia para hacerlo. Hay una cosa que me sorprendió mucho porque yo he visto los resultados de los exámenes de ellos porque yo voy mucho a la escuela, digamos, a dar clases o cosas así. Y, profe, entregaron las notas y el niño solo llevaba 90, 80, 100. Entonces yo vine y le hice la pregunta a la maestra. Le digo yo, maestra, le digo yo, ¿por qué usted le puso esa calificación al niño si usted sabe muy bien que el niño no es de esa calificación? Y me dice ella, porque lo hice para que no le diera vergüenza de que viera sus calificaciones que son de 13, de 50, de esto, de lo otro. Entonces yo me pregunto, o sea, la maestra le está haciendo el daño al niño porque lo está engañando con una calificación que no es cierta.
Entonces yo vine y le pregunté a la mamá, ¿por qué usted acepta eso? El niño es con adecuación. Ellos lo tienen que tener con adecuación. Me dice, vea, me dice, yo he ido a la escuela y les he dicho que él es de adecuación. Y la maestra que es de adecuación dice que él trabaja bien y que él no necesita adecuación. O sea, un niño con ese tipo de calificaciones, que no quiere trabajar en la escuela, que todo lo saca malo, que ni siquiera sabe leer y escribir, o sea, ¿cómo van a decir que no es un niño de adecuación? Entonces Y me ve- dice la mamá, en ese caso, ¿qué puedo hacer yo? Le digo, yo es que ahí sí ya yo no me podría meter mucho, le digo, porque yo estoy empezando. Yo no le puedo decir a usted, vaya, haga aquí, porque tal vez me puede perjudicar a mí, le digo yo, pero Ujú. sí debería moverse. Entonces, ¿qué optó ella? No, lo voy a sacar de la escuela, yo no voy a seguir perdiendo mi tiempo con él. O sea, no, yo le digo, no, es que no es justo, usted tiene que ponerle atención al niño, o sea, tiene que tener más Claro, paciencia con él. Vieras qué difícil es ujú, ver esos casos, es demasiado difícil claro, ver esos casos, porque uno los ve y ellos trabajan bien con uno, porque uno saca ujú. la paciencia y el tiempo para enseñarles, pero yo siento que esa maestra se está equivocando con ese hecho. Y claro, bastante, ¿verdad? Ahí el tema es, vea que la mamá dice, yo voy y les digo, lamentablemente, decir ahora no es suficiente. Vean que yo les estoy insistiendo a ustedes. No es que yo sí lo hice, claro, yo lo hice. No, hay que registrarlo. En el caso de los padres de familia, ese tipo de situaciones es por escrito. Vean el problema que se va a presentar ahora. Ese estudiante, de acuerdo a lo que la compañera nos está comentando, de no va a poder salir adelante con las pruebas estandarizadas. Exactamente, porque ella me dijo, vea, yo necesito que usted me ayude con que las pruebas estandarizadas, está bien, yo lo puedo ayudar, pero a la hora de que él va a la escuela, él como que no sé, como que se frena y dice que no Ujú, puede y que no sé si es que es miedo, si es que es temor a algo, si es que, ujú, porque él vive en un círculo, en un ambiente en el hogar, ¿cómo le explico? Por ser él así, a él lo maltratan mucho. A él, digamos, si no sabe leer o no hizo algo, lo dejan 5 o 6 horas hasta que haga una suma y lo dejan ujú, solo, o sea, no toman el tiempo. Un ujú, día me pareció tan extraño porque estaba haciendo unas sumas. ujú, Vea, profe, tuve que buscar chapas de botellas, lo que fuera, para enseñarle a él a contar y a sumar, porque no sabía. Entonces yo le digo a la mamá, es que ustedes tienen que sacar el tiempo y la paciencia para enseñarle, o sea, tanto ujú, los padres, nosotros somos los primeros en que tenemos que ayudarles y después obviamente en la escuela, le digo yo, pero ujú, así como ustedes lo tratan y todo, o sea, no me parece la manera correcta de que le estén enseñando. Entonces, ¿qué optan? No, lo claro. vamos a sacar. Al colegio Pero, ni lo vamos a meter, ¿qué va a ir a hacer ahí? O ujú, sea, no, es un derecho que tiene él de estudiar. claro, Ustedes pero tienen ese deber de mandarlos, pero miras qué difícil, es muy difícil con ellos. sí, pero sí, ahora con el tema de permanencia, ¿verdad? Ahora, o sea, es lo que estamos hablando de las normativas que a nosotros como docentes digamos, nos dirigen en nuestra labor. Por ejemplo, el tema de permanencia ahora, ¿verdad? Un estudiante requiere alerta temprana. Ese niño tiene que tener alerta temprana mínimo, ¿verdad? Porque es un niño Exactamente, que está en riesgo no solamente digamos, de exclusión, también en muchos otros riesgos por el contexto en el que vive, ¿verdad? Entonces, ahí definitivamente la mamá sí tiene que dirigirse a la administración del centro educativo y solicitar los apoyos educativos que tiene el exacto. estudiante, que ya tienen que estar incluso registrados para que él pueda elaborar la prueba estandarizada, porque de hecho, si no tiene adecuación significativa, tiene que hacer prueba estandarizada. Y Exactamente. el hecho de que no vuelva a clases también tendría que ser reportado al PANI, porque recuerden que Exacto, eso le dije yo. De hecho, ujú, ayer estuve hablando yo con ella porque ella me llamó y me dice, ves que voy a sacar a mi hijo de la escuela y no sé qué. Le digo yo, no, pero y yo me tomé, digamos, el tiempo de ir y hablar con ella y decirle, no puedes hacer eso. O sea, lo que tiene que hacer es ir y hablar a la escuela y de ahí que se lo pero pongan. más que hablar, que lo lleve por escrito. Solicita que en vista de que el rendimiento académico del estudiante no está bien,
¿verdad? Quiere saber cuáles son los apoyos educativos que el centro educativo le está dando para que él pueda Ujú. salir adelante y que pueda realizar con éxito las pruebas estandarizadas, ¿verdad? Y Exactamente, por y yo voy a la escrito. maestra, porque la misma Ujú. maestra me contó la mamá que le dijo que ya con él era caso perdido, que ya con él no se podía hacer nada. Sí. Entonces, No, no entiendo. pero vea No que entiendo por qué esa es la acción de la maestra. Ujú. No, pero que lo lleve por escrito. Una cosa es que ella vaya y diga, y otra cosa es que lo diga por escrito. Y si por Sí, último ya no le hacen caso en la escuela, que vaya a la regional. Pero sí, ahorita todavía es un poco tarde, está a pero tiempo. está a tiempo, porque sí va a requerir y saber que ya solicitaron los apoyos educativos para él, ¿verdad? Y vean que Exactamente. el REA lo dice, o sea, la comunicación constante al estudiante, a su familia. El estudiante tiene que estar muy claro en cómo se le evalúa a su familia también, conocer cómo es el proceso de evaluación, qué aspectos se van a evaluar. Cuando hay periodo de exámenes, se le tiene que informar a la familia, ¿verdad? Con tiempo suficiente. Todo eso es parte de la responsabilidad profesional que tiene el docente. Sí, Pero sí hay que profe. decirle a la mamá que lo haga por escrito, todas esas consultas. Sí, gracias, profe. Bueno, recuerden que si alguien quiere decir algo, nada más lo dice, ¿verdad? Estamos con los deberes de la persona docente, ¿verdad? Todo lo que es la comunicación e información a las familias y a los estudiantes, ¿verdad? Vean que aquí lo que les decía, con 8 días, ¿verdad? De anticipación, informarle a la familia, ¿verdad? Al estudiante, pero a la familia, porque el estudiante es menor de edad, la aplicación de la prueba, ¿verdad? Y lo que nosotros normalmente hemos llamado el temario, ¿verdad? Pero que son los aprendizajes y los indicadores que se van a evaluar al estudiante, ¿verdad? Obviamente que tienen que ser, como siempre decimos, de acuerdo a lo que se ha desarrollado en clase, ¿verdad? Porque si no vamos a afectar lo que es la validez de la evaluación, ¿verdad? Le corresponde al docente lo que les hemos insistido mucho a ustedes, ¿verdad? Elaborar los instrumentos y elaborarlos de manera profesional, ¿verdad? Ustedes son los responsables, los docentes. Por eso es que estos cursos de evaluación son tan importantes para los docentes, porque tienen que saber cómo elaborar esos instrumentos de manera correcta, ¿verdad? Lo que hablábamos el otro día, si el instrumento no se elabora como corresponde, ¿verdad? Como está establecido, y para eso hay cualquier cantidad de documentos, ya ustedes lo han visto, ¿verdad? El MEP incluso tiene módulos para asesorar o apoyar a los docentes para que sepan cómo elaborar los instrumentos de evaluación. Entonces tiene que el docente saber, ¿verdad? Saber elaborar esos instrumentos y hacerlo de manera correcta para no afectar em, la confiabilidad de los resultados, ¿verdad? Porque hablábamos el otro día que si un instrumento no está bien elaborado, resta confiabilidad. Tal vez el estudiante sí sabía o sí había aprendido lo que se le estaba preguntando, pero no entendió la forma en que se le preguntó. O como yo les decía antes, antes no habían los medios que hay ahora, ¿verdad? Entonces tal vez quedaba muy borroso, la letra era muy pequeña, el estudiante tal vez no veía bien, entonces no pudo contestar bien. Todos esos aspectos afectan la confiabilidad. Por eso el docente tiene que no solamente saber elaborar, sino que tomar en cuenta esos aspectos que podrían perjudicar al estudiante a la hora de hacer una prueba, por ejemplo. No sé si alguien iba a decir algo. Bueno, vean que con respecto a lo que nos comentaba la compañera, ¿verdad? Vean que es otro deber del docente, brindar y dar seguimiento a los apoyos educativos, ¿verdad? Y ahora no hablamos de adecuaciones, pero se habla de apoyos educativos para esos estudiantes que están mostrando alguna dificultad o alguna situación, algún factor de riesgo. Y eso es importante porque a veces em, los docentes tienen mucho que hacer. Yo sé que sí tenemos mucho que hacer, es mucho trabajo lo que tenemos, pero no podemos dejar de lado que trabajamos con personas
y que todas esas personas son diferentes y aprenden de una manera diferente, tienen necesidades diferentes, ¿verdad? Entonces, tampoco se vale que el docente diga, ah, sí, yo le tengo apoyos educativos. No, tiene que haber un expediente donde se registre que a ese estudiante se le están dando apoyos educativos, que la familia está informada de esos apoyos educativos, que la familia firma ahí, ¿verdad? En un registro de seguimiento que se le hace al estudiante, que realmente está informada y también que está aportando como familia, un poco lo que decía la compañera anteriormente, ¿verdad? Está aportando, perdón, como familia para que ese estudiante pueda salir adelante, ¿verdad? Entonces, y vean que aquí le insisten en informar por escrito, ¿verdad? A veces tienen Ujú. que hacer una llamada por teléfono, pero igual tiene que quedar por escrito, que al padre de familia se le informó tal día, a tal hora, por tal medio. Y por eso ahora también se habla tanto del correo, ¿verdad? Correo oficial. Ahora los niños tienen correos, incluso correo oficial del MEP en el caso de centros educativos públicos, pero los centros educativos privados también tienen sus plataformas, ¿verdad? Donde se comunica todo por escrito al padre de familia. Entonces, esos apoyos educativos son primordiales. Un niño que, Profe, ujú, una dígame, pregunta, tal vez es un poquillo fuera del tema ahora que mencionó lo de los correos de los estudiantes. ajá, ¿Cómo hace para averiguar, digamos, el correo de mi sobrina está en la escuela y le mandaron, la nota dice que por el correo del ujú, MEP? ujú. Entonces, ¿cómo hace uno si no sé, no sabemos el usuario, no sé, cómo se hace? Se lo tienen que pedir a la directora. La directora es la Ah, que se le les pide tiene al que, director. ajá, sí, porque el director es el que hace el, el trámite o el procedimiento para que el estudiante sepa cuál es el usuario y la familia ayude en el procedimiento para establecer la clave, pero tiene que Ah, ok, pedirle la es que, información al director. sí, es que la maestra mandó a decir que las notas están en el correo Ujú, del MEP, sí, pero ujú, en ningún momento ha dicho o sugerido ujú. que hay que Sí, pero, pedir, bueno, se sabe de hecho, seguro que hay que ser un usuario y una contraseña, me imagino, pero, ajá, ajá, pero no, tienen que solicitárselo al director, y si no lo han activado, el director se los activa. O puede hacer que el ah, ok, director muchas tenga, gracias, profe. digamos, con gusto, puede hacer que el director no lo haga directamente, pero tenga una persona encargada, pero el director o la directora son los responsables de facilitarle esa información al padre de familia, de activarlo, el, el correo. Bueno, entonces vean que insistimos en esto, ¿verdad? Los apoyos educativos no es decir si los estamos aplicando, no, tiene que haber un expediente, ¿verdad? Donde se registre todo el procedimiento que se ha seguido para apoyar al estudiante. Otra eh, función, ¿verdad? Otro deber que tiene el docente es calificar esas pruebas, esas tareas y hacerlo de manera objetiva. Por eso es que hemos insistido tanto en los instrumentos de calificación, ¿verdad? Porque son los que permiten que realmente se revise y se califique de manera objetiva. Y también en los tiempos, ¿verdad? En los plazos establecidos, que también eso es importante. Algo muy importante es esta asesoría técnica que debe solicitar el comité de evaluación. El comité de evaluación en un centro educativo es primordial, ¿verdad? De hecho, a esas personas, por lo menos en el sistema público, se les paga un recargo, ¿verdad? Porque es un trabajo muy importante el que ellos realizan, mucho trabajo también. Y vean que parte de ese trabajo que realiza el comité de evaluación es asesorar a los docentes, ¿verdad? Entonces ustedes como docentes siempre tienen que conocer quiénes son las personas del comité, qué días se reúnen, ¿verdad? Quien preside el comité de evaluación es el director o la directora. Entonces hay un horario establecido, los días que se reúnen, de qué hora, porque como les digo, se les paga a esas personas que son parte del comité de evaluación. Entonces tienen que tener un libro de actas, ¿verdad? Tienen que tener el horario de reuniones
y el registro de todo lo que atienden ellos, ¿verdad? Los diferentes estudiantes, diferentes docentes. Si hay una apelación, ¿verdad? Y el docente no resuelve, pues el padre de familia le solicita al comité de evaluación que intervenga. Ahora el comité de evaluación, pues, han cambiado un poco las funciones, ¿verdad? Siempre siguen en esa línea de asesoría, pero yo recuerdo que en mi caso, cuando yo inicié, hace muchos años, me ayudaron un montón, porque cuando en aquel tiempo se le entregaban los exámenes o las pruebas al comité para que los revisara, ¿verdad? Y los revisaban. Yo me acuerdo la primera experiencia que tuve, ¿verdad? Cuando yo entregué los exámenes, me los devolvieron todos revisados con lapicero rojo, ¿verdad? Casi me desmayo, pero bueno, a partir de ahí empecé un proceso de aprendizaje porque es un poco lo que nos pasa a todos, ¿verdad? Una cosa es lo que yo leo, ¿verdad? Lo que yo estudio y otra cosa ya es llegar a implementar eso, que es un poco lo que les pasa a ustedes con ¿verdad? Con las asignaturas, ¿verdad? Que ustedes leen, estudian, revisan un recurso, ven un video, ¿verdad? Comparten entre ustedes, realizan tareas, pero a la hora de una evaluación, pues siempre se les hace observaciones. Pues el comité de evaluación está entre las funciones que tienen es asesorar a los docentes y ustedes tienen que estar al tanto de eso también, ¿verdad? También el docente tiene que informar, ¿verdad? Vean que algo importantísimo aquí es comunicar y informar. El docente nunca puede asumir que el padre de familia ya sabe. No, hay que informarle por diferentes medios. Y como les he insistido, por escrito, ¿verdad? Por escrito para que para que la familia esté bien informada, ¿verdad? Y importantísimo para unir esfuerzos con la familia para que el estudiante le vaya bien, ¿verdad? Y respetar también los plazos, ¿verdad? Porque si nosotros no respetamos los plazos, llevamos las de perder en una apelación. Eso, ¿verdad? Por mencionar algo, pero lo más importante, recuerden que estamos por y para el estudiante, para que le vaya bien al estudiante. Hacer todo lo mejor posible para que el estudiante le vaya bien. Otras, funciones del docente es revisar, ¿verdad? A la hora que revisa los diferentes ejercicios o tareas, todo lo que el estudiante haga, y además de que tiene que entregarle esos resultados al estudiante, ¿verdad? Porque es su responsabilidad y es parte de su labor, también es muy importante el tema de realimentación, ¿verdad? Cómo al estudiante se le hace ver, ¿verdad? En qué está fallando, cuáles son sus áreas débiles, sus fortalezas también, para que también el estudiante y su familia, ¿verdad? Puedan aportar a esas necesidades que tal vez, o esas debilidades que tal vez el estudiante está demostrando. Y lo que les insisto siempre, tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones porque eso nos va a permitir a nosotros como docentes conocer al estudiante y ver cómo le podemos ayudar, ¿verdad? Puede hacer que eso, vea lo que comentaba la compañera hace un rato, ese estudiante ya tuvo que haber sido referido. Si no hay servicios de apoyo en el mismo centro educativo, en la regional, ¿verdad? Para que le ayuden para ver qué es lo que el estudiante le está afectando en su proceso de aprendizaje. Y es lamentable que pasen esos casos, ¿verdad? Porque llegan incluso a sexto grado, imagínense ahora con las pruebas estandarizadas y el niño no tiene las herramientas ni las habilidades para enfrentarse a una prueba estandarizada. Entonces, qué complicado. El otro día les comentaba, por ejemplo, en relación con esto, ¿verdad? Que una estudiante que cuando yo en algún momento di primer grado hace muchísimos años, una estudiante que estaba repitiendo primer grado, pero era súper cumplida la niña, atenta, se portaba muy bien, ella, o sea, mostraba un interés, ¿verdad? Pero estaba repitiendo primer grado. Y resulta que me pongo yo a observar a la niña, yo les creo que ya les había comentado eso, y a observar, y empiezo a ver que ella fruncía mucho el ceño para poder ver a la pizarra. Entonces yo la pasé más adelante y seguía frunciendo el ceño. La puse en la primera fila y ya resulta que me pongo a observar bien a la niña y era que la niña no veía, ¿verdad? Entonces se quedó en primer grado porque ella no veía y nunca nadie se dio cuenta que la niña no veía, ¿verdad? Entonces
Ya a partir de ahí lo que les digo, bueno, yo observo eso y no me puedo quedar así, pobrecita, no ve, no, ¿verdad? Inmediatamente llamar a la familia, decirle que tienen que llevarla, ¿verdad? Ahora se hacen las referencias, incluso hacer la referencia para que la lleve a la clínica, le hagan una valoración al estudiante, bueno, y en ese caso que les cuento, pues le pusieron esos anteojos que son, ¿verdad? Súper potentes y era porque la niña tenía un problema serio, pero serio de vista, ¿verdad? Entonces, pues jamás uno va a criticar a un docente porque nadie va a hacer eso al propio, pero a veces nosotros en el agobio de tanta responsabilidad se nos pasan esos detalles que resultan primordiales, ¿verdad? Porque un estudiante, por más que haga, se esfuerce, por más que tenga interés, si no ve cómo va a aprender, ¿verdad? Entonces, vean cómo la evaluación es tan importante, ¿verdad? Eh, este otro aspecto que les decía, ¿verdad? Que el docente también tiene que atender al padre de familia. Y si llega a hacerle alguna apelación o, ¿verdad? Decirle que no está de acuerdo con alguna nota o, ¿verdad? Alguna calificación, incluyendo la calificación de conducta, pues tiene que atender, ¿verdad? Esos recursos que interponga la familia. Y no se vale, ¿verdad? No se vale que diga, no, no lo voy a atender, no, ya esa nota ya la puse así, no, hay que sentarse con el padre de familia, como yo tengo todo registrado, incluso tengo hasta un registro anecdótico, ¿verdad? Estoy hablando del docente responsable, pues incluso puedo decirle, vea, padre de familia aquí, o también puedo demostrarle al padre de familia, incluso puedo revisar con el padre de familia y en el momento darme cuenta de que cometí un error y tener la humildad de decir, mire, padre, qué pena, me equivoqué en esto, ¿verdad? Cometí un error. Entonces, corregir, si es el caso, corregir, ¿verdad? Algo importante en esto también es un poco lo que decía la compañera, nosotros no podemos actuar tan irresponsablemente y decir, ay, no, le voy a poner buenas notas para que no se sienta mal, jamás, ¿verdad? Tengo que ser realista, ¿verdad? Pero también tengo que tomar acciones, ¿verdad? Buscar ayuda, hacer referencias, buscar apoyos, como les decía, ¿verdad? Hay recursos de apoyo en la institución o recursos de apoyo en las direcciones regionales para que el estudiante se le ayude, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo de manera responsable. No sé si con respecto a estos incisos hay algún comentario. Mm, algo importante también aquí, ¿verdad? Responsabilidad del docente, cómo aportar también a esa convivencia estudiantil, ¿verdad? Porque implica la evaluación de la conducta. Y la evaluación de la conducta no es solo poner una nota por ponerla, ¿verdad? Sino que tomar en cuenta en el RE hay todo un capítulo, ¿verdad? Para las disposiciones en relación con la evaluación de la conducta. Entonces también, pues el docente debe conocerlo, ¿verdad? Y también aportar, ¿verdad? Para que esa convivencia sea lo más armoniosa posible, ¿verdad? Entonces no se vale eso de que estoy tan ocupado, tengo tantos contenidos que desarrollar que dejo de lado eso. No, la convivencia estudiantil es súper importante porque en muchos casos afecta, ¿verdad? Este proceso de aprendizaje. Y además, no solamente hablamos de aprendizaje cognitivo, recuerdan, hemos hablado de que está el área socioafectiva que tiene que ver con esa convivencia con el otro, eso respeto al otro, ¿verdad? Esa solidaridad, ¿verdad? Que debe haber con las otras personas, porque necesitamos fortalecer eso, sobre todo para estas personas que se están formando como los futuros costarricenses, ¿verdad? Los que van a tener esa responsabilidad del país, ¿verdad? Igual, otra responsabilidad, como hemos venido insistiendo, informarle al padre de familia cómo va el progreso, ¿verdad? No se vale eso porque ha pasado de que llega el estudiante a fin de año, ah, no, ya su hijo se quedó, y ya a fin de año, ¿para qué? Si ya no se puede hacer nada, ¿verdad? Entonces el padre de familia reclama, pero ¿cómo usted nunca me dijo nada? Sí, claro, yo le dije, no. ¿Dónde está registrado? ¿Verdad? No es yo le dije, no, porque lo que no se registra no se hizo, ¿verdad? Entonces el docente lleva también sus registros, ¿verdad? Los instrumentos que realizó para evaluar al estudiante y muy importante,
todos los comunicados que envió el padre de familia, las citas que le dio, las llamadas que le hizo, ¿verdad? Todo eso está debidamente registrado porque es responsabilidad del docente comunicar al padre de familia, ¿verdad? Sí, se comunica Profe, sí, perdón. no, iba a hacer un comentario, pero si quiere Sí, sí. termine la idea. No, Profe, iba a pasar al otro, pero díganos, claro, díganos. vieras que eso a mí me pasó porque antes de pandemia, mi hija, yo la tenía en materno y me la pasaron cuando hubo cambio de edades, me la pasaron de materno, me la pasaron a primero. Ella se brincó el kinder. Cuando llegó a primero, no había, digamos, solo había 4 grupos y se abrió un quinto. Entonces no había una maestra asignada y eso se lleva su tiempo, ¿verdad? Y cuando llegó, bueno, vino como una huelga ahí en ese tiempo y la cuestión es que tuvieron como unos 4, 5, 6 meses. Y mi hija no aprendió a leer. Entonces yo me transferí de un lugar donde vivía a otro y le tocó otra escuela, la metí y ella llegó sin leer. Y ya los otros niños que tenían, sí sabían cancanear, como uno dice, ¿verdad? Entonces la maestra me decía a mí, y hago, es que no, la mía no, oye, yo le expliqué la situación, ¿verdad? Que mi hija pasó por ese proceso, y ella me dice, no se preocupe, viene y me hace, de por sí, su hija, de una vez se lo digo, necesita adecuación, viene así. Y otra cosa, ni se esfuerce, porque ya con una adecuación, ¿para qué? Me hace, es un niño que no va a sobresalir, es un niño que ni siquiera va a entrar a una universidad, porque ya usted sabe, viene así, con un niño que tenga adecuación, es difícil que triunfe. Así me lo dijo. Entonces yo me fui para dirección, yo toda indignada y yo preocupada y yo hablé con el director, le digo, vea, así me hace, no, le hago, vea, ¿por qué no me la pasa primero? Yo todavía le dije, eso no lo puedo hacer. Le hago, y otra maestra que le dé otro turno, y ahí sí, y vieras que fue un cambio total, porque la maestra la vio, le mandó adecuación, me hicieron un informe, me llamaron a reunión, que yo también tenía que comprometerme como padre de familia, ¿verdad? Dar recursos, pero también que ellos le iban a dar en el centro educativo, que le iban a dar unas horas de lecciones, que la iban a sacar y que yo también tenía que estar en la casa. Y mi hija aprendió a leer en 4 meses. En 4 meses, de cuando salió de sexto, le quitaron la adecuación porque ella avanzó tanto pero todo es un compromiso tanto en el centro educativo como en la casa. Claro. Muchas gracias por compartir esa experiencia porque es importantísimo. Vean cómo podemos marcar nosotros un estudiante. En este caso que nos comenta la compañera que ella como mamá, ¿verdad? Pudo defender a su hija y pudo lograr que la historia fuera otra, pero en aquellos casos donde el padre de familia, de ahí está bien, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos niños son sacrificados, incluso excluidos de posibilidades que sí tenían y que tal vez no hicimos un poquito de esfuerzo, ¿verdad? Yo siempre les digo la milla más, ¿verdad? Con esos estudiantes que requieren un poco más de atención, un poco más de ayuda, más toma de decisiones, ¿verdad? Para buscarle las ayudas que requieren. Entonces, vean que eso es parte de la responsabilidad, los deberes del docente, ¿verdad? Entonces, es importante que estemos todos, bueno, ustedes, ¿verdad? Y yo también, en esa sintonía, ¿verdad? Siempre les insisto y les repito, estamos por y para los estudiantes, para que a ellos les vaya bien, cómo les ayudamos, cómo integramos a los padres de familia para que el estudiante le vaya bien, ¿verdad? Ese es nuestro trabajo. Lo que pasa es que a veces nos cansamos porque sí, el trabajo no es fácil, no es suave, como dicen ¿verdad? Los muchachos. Entonces, pero eso no quiere decir de que no lo hagamos bien, ¿verdad? Hay que hacerlo lo mejor posible. Otro deber que tiene también la persona docente es informar al padre de familia las calificaciones, ¿verdad? Para eso se hace un calendario, estar pendiente del calendario que envía el comité de evaluación, ¿verdad? Envían los calendarios para las pruebas, los calendarios para entregar informes, en este caso, ¿verdad?
que los padres de familia reciban las notas en el periodo tal y como está establecido, ¿verdad? Y cumplir con esos plazos establecidos también. Toda esa información detallada, ¿verdad? Porque no se vale. Ah, porque mi hijo tiene tal nota. Ay, así, esa fue la nota que se sacó. No, tengo mis registros, mis documentos para poderle decir, sí, padre de familia, venga, sentémonos a revisar y de una vez, de paso, vamos a ver de qué manera usted me va a ayudar en la casa. Le vamos a hacer un horario de estudio, le vamos a hacer esto, lo otro, aquí, allá, ¿verdad? Porque realmente se toma en serio, ¿verdad? Esa condición que tiene el estudiante o la afectación o estudiante que le va muy bien así, padre de familia, le va muy bien a su hijo porque ve aquí en trabajo cotidiano, ve aquí en las tareas, en las pruebas, tal vez en lo que le podamos ayudar o le tenemos que ayudar es en tal situación que está teniendo o le está costando un poco llevarse bien con los compañeros, qué sé yo, ¿verdad? Algo importante en esta parte también tener presente, y ahora en el ejemplo que nos ponía la experiencia que nos compartía la compañera, es que ustedes como educadores siempre piensen, no es lo que se dice, es cómo se dice, ¿verdad? Muchas veces, tal vez la maestra que atendió primero a esa niña que nos comentaba la compañera, tenía la mejor intención, pero no lo supo decir, ¿verdad? Entonces, nosotros como docentes siempre tenemos que tener eso muy claro. No es lo que se dice, es cómo se dice, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar siempre la mejor, la mejor forma de decir las cosas, ¿verdad? Y vean que no lo digo yo, aquí lo dice muy claro, hay que dar el desglose, ¿verdad? No es que, ah, sí, su hijo pasó, le fue muy bien, no. Hay que desglosar el padre de familia. Que el padre de familia diga, niña, qué raro, es que aquí veo que muy bajas las tareas. ¿Qué pasó? Así es que vean, el día tal le puse tal tarea y aquí lo registré y aquí hice una anotación, pero resulta que su hijo me trajo la tarea incompleta. Si usted revisa el instrumento de calificación, ahí usted se va a dar cuenta que la tarea le faltaban algunas partes, no la hizo completa. Ya el padre de familia va y revisa, ay, niña, sí tiene razón, aquí me estoy dando cuenta, no lo había visto antes, qué sé yo, ¿verdad? O un padre de familia que recibe un comunicado y se acerca, hay situaciones, ¿verdad? Recibe un comunicado el padre de familia, se acerca a la maestra, ay, niña, es que no ve que usted me indica aquí que la tarea venía incompleta. Y no ve que yo le estaba ayudando a mi hijo, pero no sé por qué esa parte no la vimos o sinceramente le digo, yo no la entendí hasta ahora que usted hace la observación. Podrá resolverse, bueno, lo vamos a resolver de esta y esta manera, ¿verdad? Con una disposición, ¿verdad? Porque muchas veces la respuesta, ay, no, ya pasó el tiempo, ya no se puede hacer nada, ¿verdad? Y tal vez sí se puede. Entonces, por eso les insisto tanto en que no es lo que se dice, sino cómo se dice, ¿verdad? Esa parte también es muy importante. Algo importantísimo que a veces los docentes también, porque están con tanta sobrecarga de trabajo, ¿verdad? Dejan de lado esta parte y es muy importante llevar el registro, ¿verdad? La asistencia a los estudiantes, la puntualidad también, ¿verdad? Y comunicar cuando sea incluso necesario, informar a las familias si algo está pasando, ¿verdad? Porque vean que ahora lo decía una de las compañeras, ¿verdad? Que la niña iba a clases, pero ahí no entraba a clases. Bueno, ¿qué está pasando, verdad? Es poco usual que eso suceda o no debería suceder, mucho menos en primaria, todavía en secundaria, ¿verdad? Que los chiquillos son más bandidillos, pero en secundaria no debería pasar eso, ¿verdad? Porque hay un seguimiento más cercano. Pero ese es otro deber que tienen los docentes, ¿verdad? Llevar el registro actualizado de esa puntualidad y de la asistencia y que los padres de familia también este, estén informados al respecto. Lo mismo que registrar también las justificaciones que envían los padres de familia, ¿verdad? Porque no se vale luego decir, ah, no, le vamos a bajar la nota porque falta mucho, pero resulta que es un niño que está enfermo, ¿verdad? Que tuvo muchas citas y que tuvo muchas recaídas o tuvo un accidente, se le murió algún familiar, o sea, tenemos que consignar también la justificación de esas llegadas tardías o esas ausencias, ¿verdad? Como les repito, a veces tenemos tanto que hacer que dejamos eso de lado, ¿no?
tenemos que hacer esa disciplina, ¿verdad? ¿En qué momento de la jornada yo voy a registrar eso para que no se me olvide? Si me queda más fácil al inicio, más fácil al final, qué sé yo, pero hay que buscar, ¿verdad? Esos espacios para registrarlo y que luego no se me olvide, ¿verdad? Porque vean que son muchos días de lecciones, ¿verdad? Y si yo no lo hago el mes, ya me pongo al día el otro mes, ya se me juntaron 2 meses. Y además hay que estar dando informes en ese sentido, ¿verdad? Entonces, y también la gran responsabilidad, porque si ya empezamos a ver que un niño falta mucho, bueno, es un factor de riesgo. Y la normativa actual dice que ante una ausencia recurrente, pues hay que abrir una alerta temprana. Entonces, si yo no llevo ese registro de puntualidad y de asistencia, de ahí no voy a tener información veraz para abrir una alerta temprana de manera oportuna. Entonces, eso me puede traer un problema. Y lo más importante, puede perjudicar al estudiante, ¿verdad? Entonces, con eso también tenemos que tener mucho cuidado. Y también la responsabilidad del docente de entregar al comité de evaluación, ¿verdad? Los documentos que le soliciten. Vean que aquí mencionan la tabla de especificaciones, ¿verdad? Que ustedes en la tarea pasada tuvieron que hacer. No, en la pasada no, en la anterior. Vean que parte de las funciones del comité de evaluación precisamente es revisar esas tablas de especificaciones, ¿verdad? Igual tienen que acatar las disposiciones, ¿verdad? Porque ellos establecen periodos incluso para revisar o para contar. Podría ser que le soliciten los ejemplos de las pruebas, ¿verdad? O con la aplicación de las pruebas tal vez tuvieron alguna, qué sé yo, los resultados no fueron los esperados y la mayoría de los estudiantes, este, les fue mal, entonces el comité también necesitan tener acceso a esos instrumentos para poderlos revisar y ver qué fue lo que pasó. Y como siempre se está pensando en lo que es mejor para el estudiante, bueno, cómo o de qué manera se puede corregir para que el estudiante no salga perjudicado, ¿verdad? Entonces, es otro deber del docente, estar atento a lo que solicita el comité de evaluación, ¿verdad? Con respecto a los componentes de la evaluación. Bueno, hay más funciones que tiene el docente, ¿verdad? Que igual ahí la idea es que a ustedes les quede para que revisen. Yo de hecho voy a poner la presentación en el chat para que ustedes la puedan descargar. También tenemos los deberes, en el REA ustedes van a buscar en el artículo 20 los derechos y deberes de la persona estudiante en relación con la evaluación de los aprendizajes. Entonces, no solamente es deberes para el docente, que es el responsable directo de los procesos de evaluación, tenemos claro, pero también hay deberes y derechos del estudiante, ¿verdad? Que es el protagonista principal en este proceso de evaluación, ¿verdad? Que no debe ser solamente un espectador, vean que aquí lo dice muy clarito, debe ser una persona participante en esos procesos, ¿verdad? Incluso aquí menciona específicamente lo que ustedes han repasado, ¿verdad? En esta asignatura, que es la autoevaluación y coevaluación. Entonces, aspectos que se han retomado, ¿verdad? En esta asignatura, ustedes los van a encontrar aquí también en los diferentes artículos del REA. Y quería, adelantarme un poquito aquí para ver los componentes, ¿verdad? Igual, como les digo, les voy a poner la presentación ahí para que la puedan descargar. En la sección sexta de este reglamento, ustedes van a encontrar también esta parte que ya que también tiene que ver con los contenidos de la asignatura que estamos viendo, ¿verdad? En las diferentes unidades. En este momento hablamos en el REA de trabajo cotidiano, tareas, pruebas de ejecución, proyecto y asistencia, ¿verdad? Que son los componentes que el docente tiene que evaluar, ¿verdad? Al estudiante.
Y como hemos insistido, pues el estudiante tiene que conocer en qué consiste el trabajo cotidiano, las tareas, las pruebas y el proyecto y cómo se va a evaluar también la asistencia, ¿verdad? Al ser los niños menores de edad, en el caso de primaria, pues esta información se le tiene que dar al padre de familia. Entonces el padre de familia también tiene que estar informado, ¿verdad? Y esto es un deber, como ya lo vimos, del docente de informar al padre de familia. Entonces, no sé si quisieran hacer algún comentario con respecto a esta parte, ¿verdad? Porque esto es lo que está actualmente, pero en algún momento tenían otros nombres, ¿verdad? No sé si alguno tiene alguna experiencia que compartir en este sentido. ¿Alguien que nos quiera hacer un comentario al respecto? Ahí están. Sí, profe. Sí, profe. Ok. No sé si la experiencia de ustedes en la escuela, por ejemplo, es muy diferente a lo que se evalúa ahora o son componentes parecidos, no sé. ¿Ustedes me dicen? Es O a la diferente, forma. profe, ahora, Ajá. porque ¿Y qué? ahora como que vale más como el cotidiano que los exámenes, por ejemplo, como Ajá, antes. ajá, ajá. ¿Y qué piensan de Tienen eso? formas de, me parece que es bueno y a la vez no tan bueno, Ajá. porque el estudiante se basa en que tiene que trabajar en el aula, pero Ujú. ¿cómo sabemos si realmente aprendió también? Digamos, si no se hacen o no se le toma tanta importancia a las pruebas, aunque podrían hacer no solo pruebas, como decir, escritas, sino buscar implementar otros métodos para saber si la persona aprendió. Exactamente, esa parte es sumamente importante aquí en el trabajo cotidiano. Recuerden que nosotros no podemos decir, ah, sí, el niño, qué bien, hizo muy bien el trabajo. No, ¿qué instrumento utilizamos? Recuerdan los instrumentos que hemos visto, ¿verdad? En las diferentes unidades, ¿qué instrumentos utilizamos para evaluar este trabajo cotidiano? Entonces aquí es donde más se va a ver de la mano, ¿verdad? Lo que yo planifico para desarrollar en el aula, las actividades que yo planifico para desarrollar en el aula y para que el estudiante aprenda, ¿verdad? Y también las estrategias que implemento y los instrumentos que utilizo para evaluar ese trabajo cotidiano, porque de esa forma me voy a dar cuenta si realmente el estudiante aprendió. Entonces vean que en cada uno de estos aspectos, pues vamos a tener que implementar procedimientos e instrumentos de evaluación que permitan al estudiante demostrar lo que ha aprendido, ¿verdad? Entonces tenemos que tener claro que no solamente en las pruebas de ejecución o en las pruebas, también en las tareas, en los trabajos, en el trabajo cotidiano y en los proyectos que realicen, y obviamente en la asistencia, ¿verdad? Van a ser componentes que van a evidenciar lo que el estudiante, o oportunidades más bien que el estudiante tiene para evidenciar lo que ha aprendido, ¿verdad? Y también la disposición que tiene para esos procesos de aprendizaje. Pero ahí es donde viene la responsabilidad profesional del docente, ¿verdad? Porque tiene que establecer estrategias que realmente permitan la implementación de instrumentos que ha elaborado de manera eficiente y de manera congruente con la normativa actual para poder evaluar al estudiante, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que ir cambiando ese chip, ¿verdad? De que no solamente con pruebas, sino que los otros componentes también nos permiten a nosotros darnos cuenta qué aprendizajes ha logrado el estudiante, sobre todo porque tienen incluso un poco más de qué sé yo, de flexibilidad para demostrar en su desempeño lo que han aprendido. Entonces, con esta parte de la presentación, quería dejarles esa inquietud de que revisen que revisen el REA, ¿verdad? Que revisen el reglamento para que ustedes este, puedan determinar todos aquellos aspectos que resultan primordiales, ¿verdad? Que ustedes conozcan es, para poder evaluar a los
estudiantes de manera efectiva, ¿verdad? Porque recuerden, y eso es algo que yo les insisto, ¿verdad? Tenemos que estar siempre pensando en cómo actuamos para que al estudiante le vaya bien, ¿verdad? Entonces, el REA definitivamente, les insisto, es un documento que ustedes tienen que tener siempre a mano, ¿verdad? Y el actualizado, ¿verdad? Para que puedan, em, cumplir con esa función de evaluar al estudiante de una manera efectiva, ¿verdad? Porque siempre, pues, necesitamos tomar decisiones y tomar acciones para que el estudiante le vaya bien. Esa es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Voy a detener aquí un poco la grabación y voy a